Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la ponencia, creo que estamos en hora, por no retrasar con el siguiente ponente. La ponencia de ahora se titula Gestión e intercambio transparente de datos. Es el nombre de la medida 6 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. Yo soy Fabiola Solino, soy jefa de área de la Subdirección General de Planificación y Gobernanza dentro de la Secretaría General de Administración Digital. Y es en mi área donde se gestiona esta medida 6 del Plan de Digitalización de Administraciones Públicas 2021-2025. Quería agradecer al CENIS, a la organización que nos dé siempre la oportunidad, a la Secretaría General, de presentar los proyectos que llevamos, porque así damos a conocer el avance de las medidas del plan de digitalización, que tienen mucho interés entre las empresas y los ciudadanos. Y el objetivo de la ponencia es ese, es que conozcáis un poco el alcance de la medida 6, lo que pretendemos conseguir, los objetivos y un poco el estado en que se encuentra y cómo lo estamos haciendo. Bueno, comienzo con el valor de los datos porque es la base de la medida 6, y de muchas de las líneas de actuación que están contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No digo nada nuevo, todos conocemos que hace unos años ha habido un punto de inflexión a nivel tecnológico con la aparición de tecnologías como Big Data, algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, que nos han permitido sacar mucho más valor de los datos que tenemos almacenados en las organizaciones. Se hablan muchos de los ejemplos de la empresa privada, pero también quiero destacar hoy muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo en torno a los datos en la administración pública, que también las hay. Y esta medida viene a potenciar ese valor de los datos que disponemos en la administración. Como sabéis, la administración dispone de una ingente cantidad de datos y no se les saca el suficiente provecho como para modificar o ampliar o mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Como conocéis, el valor de los datos se está convirtiendo en la materia prima de las organizaciones y tenemos ejemplos en todos los sectores. Y esto nos permite que a través de los datos históricos que tenemos contenidos en las empresas o en las organizaciones podamos mejorar nuestros propios procesos internos, pero también los productos y servicios que las empresas privadas ofrecen a sus clientes. Sabéis que con las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, podemos conocer mejor a los usuarios a los que nos dirigimos y personalizar los servicios y los productos que dirigimos a ellos. En la administración pública ocurre lo mismo. La información que contenemos nos permitiría hacer servicios de mucho más valor a la ciudadanía y en beneficio de ella. He traído algunos ejemplos, se podrían poner muchos más, afortunadamente. En el campo de la sanidad quizás sea uno de los que más se ha avanzado en torno a la analítica de los datos y hay muchas aplicaciones que ya podemos ver, no solo pilotos, sino también ya estrategias completas para hacer desarrollo de servicios de alto valor en torno a los datos. He traído aquí algunos ejemplos un poco ilustrativos, no solo en materia de servicio al ciudadano, como pueden ser el análisis de imágenes médicas para predecir posibles patologías o todos los avances que se están produciendo en torno a los fármacos para permitir su personalización para cada uno de los ciudadanos. También en todos los entornos se pueden producir mejoras en el análisis de los datos en los procesos internos. Es decir, nos permite a los gestores públicos ser más eficientes a la hora de aprovechar esos recursos, tanto humanos como materiales que tenemos para dar servicios a los ciudadanos. Y en este sentido también en sanidad se está avanzando en la parte de gestión, por ejemplo, mediante la analítica de datos para optimizar las listas de espera o, por ejemplo, para conocer cómo evolucionan los grupos poblacionales. Esto a los gestores públicos nos permite ver o predecir cómo van a evolucionar esos grupos, qué demandas van a tener a futuro y, por tanto, anticipar esas demandas y hacer, digamos, las modificaciones en base a los recursos que tenemos para dar respuesta a esa demanda de la ciudadanía. Como digo, afortunadamente hay muchos ejemplos en la administración que demuestran la utilidad del uso de los datos para la mejora del servicio público. Otro sector donde también se ha avanzado mucho es el medioambiental, donde se han hecho ya algoritmos predictivos para anticipar posibles incendios forestales o en base a estos algoritmos se realizan las medidas de impacto del cambio climático o se anticipa a la ciudadanía los niveles de contaminación.
El valor de los datos, como digo, es la base de muchas de las líneas de actuación que se contemplan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular el componente 11, que se dirige a la reforma y para la modernización y la digitalización de las administraciones públicas. Tiene una inversión asociada en base a muchas líneas, pero algunas de ellas, que se conocen como gobierno del dato, van encaminadas al desarrollo de servicios públicos basados en datos. Estas inversiones del componente 11 se trasladan directamente a la medida 6 del Plan de Digitalización de Administraciones Públicas 2021-2025. Y en concreto esa medida 6 es la que digo que gestionamos directamente desde la Secretaría General, desde el área al que yo pertenezco. El objetivo final de esta medida es hacer esta gestión y este intercambio transparente de datos entre los organismos de la Administración General del Estado. Y, en último término, lo que vamos a hacer es crear un almacén de datos corporativos de la Administración General del Estado o, como escucharéis en algunos otros foros, el Data Lake de la AGE. El periodo de ejecución que tenemos para hacer estas inversiones sería del 2021 al 2023, por tanto, ya hemos comenzado con él. Bueno, ahora brevemente recorremos los objetivos de la medida para entrar luego en el marco organizativo y operativo. El objetivo final, como digo, es crear este espacio de colaboración entre todos los organismos de la Administración General del Estado para evitar uno de los grandes problemas que tenemos en la Administración, que son los silos de información, bien derivados por las competencias que están transferidas, bien porque simplemente la información reside en distintos organismos y no somos capaces de ponerlos en común para hacer una analítica avanzada sobre ellos y realmente sacarle el partido que tienen. Por lo tanto, este es uno de los problemas detectados a la hora de aprovechar la cantidad de información que tiene la Administración, que además es de mucha calidad, y lo que pretendemos es crear un espacio, no con la intención de almacenar toda la información que hay en la Administración, sería imposible, pero sí para resolver aquellos casos de uso o preguntas de negocio que nos permitan dar mejores servicios al ciudadano. Por tanto, se creará este espacio de datos pensado para realizar una analítica avanzada o una analítica tradicional, que ahora veremos a continuación, y lo que pretendemos es ofrecer a los organismos un dato de calidad y con las garantías de seguridad y privacidad que nos obliga, ¿no?, la normativa vigente. Este espacio de datos no solo almacenará información, sino que pretendemos que genere la innovación dentro de la Administración. Queremos que realmente los organismos evolucionen hacia unos servicios basados en datos y realmente mejoren el servicio que ofrecen a la ciudadanía. El plan de digitalización nos pone objetivos concretos, no es solo crear el espacio de datos. Queremos de aquí al 2023 que al menos haya 60 sistemas integrados dentro de esta plataforma y que 20 entidades al menos estén ya siendo usuarias de esta plataforma y, por tanto, haciendo estos casos de uso de analítica avanzada sobre su información. ¿Cómo nos hemos organizado para hacer esta medida? Bueno, pues esta medida afecta a muchos organismos. Por un lado está la Secretaría General de Administración Digital, que es donde yo pertenezco y que somos los responsables de ejecutar la inversión, por tanto, de contratar, de implantar esta plataforma, este almacén corporativo de datos para la Administración General. Tenemos también a los organismos usuarios, es decir, a todos los organismos de la Administración General que quieran usar esta plataforma, serían usuarios del servicio, pero en todo caso serán responsables siempre de sus datos, como siguen siendo hasta ahora, y serán responsables de definir esos casos de uso que ellos entiendan de mayor valor para la ciudadanía. Y tenemos un tercer actor, que sería la Oficina del Dato, que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tenemos a Alberto Palomo, que ha sido recientemente nombrado nuestro Chief Data Officer, y es quien, él y su equipo, determinará las directrices en cuanto a las políticas de gobernanza, de estándares que debemos respetar todos los espacios de datos que se creen dentro de la Administración. Para esto hemos creado un grupo de trabajo interministerial de datos que ya se ha iniciado y con quien estamos compartiendo todos los avances en esta medida y con quien estamos coordinando cada una de las actuaciones.
Pero no solo nos tenemos que coordinar con otros organismos, sino que debemos ser conscientes de que el Data Lake de la AGE o este espacio de datos corporativos de la AGE no es el único que va a existir. El propio plan de recuperación, transformación y resiliencia ya contempla otros espacios de datos, por ejemplo, el Data Lake sanitario. El Data Lake sanitario tiene un componente específico, que es el componente 18, que tiene su propia inversión y que se crea para resolver casos de uso específicos de sanidad. No son propuestas independientes, sino que tenemos que estar coordinados, y lo que se ha realizado ha sido un grupo de trabajo en la Comisión de Salud Digital, donde intervenimos tanto los competentes en materia de salud, que son el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y también la Secretaría General de Administración Digital para coordinar las actuaciones de esta Data Lake con las que estamos haciendo nosotros para la AGE, y también la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y además de este Data Lake, habrá otros Data Lakes sectoriales, y lo que no podemos olvidar es que hay organismos de la Administración General que afortunadamente tienen un grado de madurez ya alto en cuanto al uso de los datos. Podemos pensar en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, etcétera, etcétera, que ya han ido avanzando durante estos últimos años para crear sus propios espacios de datos. No queremos duplicar esfuerzos, no queremos, queremos reaprovechar las inversiones ya realizadas, y por tanto no vamos a hacer doblemente el trabajo. Lo que pretendemos es federar esos espacios de datos que ya están creados y simplemente ingestar o almacenar información cuando sea necesario para un determinado caso de uso. En el modelo operativo, que aquí me detendré más, vamos a explicar realmente qué estamos haciendo, porque el objetivo está claro, hay que crear este almacén, hay que coordinarse con todos los organismos, pero queríamos compartir también en esta ponencia qué se ha hecho ya y cuáles son los siguientes pasos. Básicamente, las inversiones que estamos gestionando desde la Secretaría General de Administración Digital van a ir encaminadas en dos direcciones. Por un lado, hay grandes inversiones para crear la plataforma tecnológica, es decir, sin plataforma tecnológica realmente no podemos implantar ningún caso de uso. Esa plataforma tecnológica, ahora explicaremos un poco el alcance que tiene en cuanto a capacidades y funcionalidades. Y luego, por otro lado, hay otro paquete de inversiones dirigido a dotar de esa plataforma de expertos, de perfiles expertos que realmente puedan estar a disposición de estos organismos usuarios para realizar sus casos de uso. Ahora entraré en detalle un poco de los casos de uso que se puedan plantear y del tipo de perfiles que tendrán disponibles estos organismos. En cuanto a la plataforma, vemos ahí un esquema muy general. Lo que quería representar aquí es que no solo estamos hablando de un data lake. En esta medida normalmente se habla mucho del data lake de la AGE, pero no estamos hablando de un mero almacenamiento de datos, sino que es una plataforma que, además de almacenamiento, cuenta con una serie de capacidades que ahora explicaré, que le dotan de un gobierno del dato que es fundamental para esta gestión e intercambio transparente de la que estamos hablando, y también tiene unas capacidades adicionales en cuanto a la analítica, ¿no? De distinta naturaleza, que ahora entraremos en el detalle. Por tanto, no estamos hablando solamente de un data lake, como propiamente se entiende un data lake, que es un espacio de almacenamiento basado en Big Data, sino que tiene otras capacidades añadidas que son igualmente importantes. Centrándonos en lo que es el propio almacén, es decir, este Data Lake, efectivamente, como he comentado antes, está basado en tecnología Big Data porque, imaginaos, desde la Secretaría General debemos dar respuesta a múltiples casos de uso de muchísimas naturalezas diferentes para todos los organismos de la AGE. Encontramos organismos que apenas han iniciado un recorrido con los datos que tienen en su organización, y encontramos otros que, sin embargo, tienen ya espacios de datos creados. Es decir, hay un sinfín de casos de uso de muy distinta naturaleza, y lo mismo ocurre con los datos que tenemos que almacenar en este Data Lake. Por eso, desde el inicio se planteó un Data Lake con tecnología Big Data que nos permitiera
en primer lugar, almacenar un gran volumen de datos de muchísimas naturalezas, de muchos orígenes y luego con muchos requisitos diferentes. Tenemos organismos que realmente requieren, por ejemplo, ingestas en tiempo real, tenemos organismos que se centran en imágenes como pueden ser el sanitario, en imágenes clínicas, tenemos organismos más tradicionales que simplemente quieren ingestas para uso en un business intelligence. Por tanto, esta capacidad de tener un almacén que pueda ingestar todo tipo de datos nos da flexibilidad para dar respuesta a cualquier tipo de caso de uso que se nos presente. Con esta almacén de datos, ¿qué ofrecemos a los organismos usuarios? Pues una infraestructura y las licencias correspondientes para poder usar todas las capacidades de las que ahora vamos a hablar. Los casos de uso realmente para nosotros son lo importante. Es decir, almacenar por almacenar no tiene mayor sentido. El compartir datos entre organismos no tiene mayor sentido si de esos datos no se saca algún tipo de valor. Por tanto, nosotros siempre hablamos de casos de uso como preguntas de servicio que se hacen cada uno de los organismos. ¿Cómo puedo mejorar este servicio? ¿Qué pregunta concreta quiero resolver con un objeto analítico determinado? Entonces, los casos de uso que podemos plantear aquí son muy diversos. La plataforma es suficientemente flexible como para dar respuesta a casos de uso más tradicionales o como digo ahí, de Business Intelligence, los clásicos informes o cuadros de mando o KPIs que son muy útiles a la hora de mejorar la toma de decisión. Pero como decía, hay otros organismos que se encuentran más avanzados a la hora de hacer analítica de datos y nos están demandando una analítica ya mucho más avanzada, desarrollo específico de algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, para lo que hemos dotado la infraestructura incluso de unidades de procesamiento gráfico para que estos algoritmos, digamos, se puedan desarrollar y se puedan poner en producción con todas las garantías. Y luego tenemos casos de uso relativamente más sencillos que lo que requieren es aportar una calidad al dato que el organismo tiene, anonimizarlo o hacer transformaciones necesarias simplemente para poder publicarlo en datos abiertos para el ciudadano. Por tanto, beneficiamos no solo a los organismos que pueden consumir datos de otros organismos, pueden realizar sus propios casos de uso, sino que además el ciudadano se beneficia porque muchos de estos casos de uso van destinados a poder publicar en datos abiertos la información que está contenida en la Administración. Para hacer los casos de uso, ¿qué vamos a aportar nosotros desde las GAT a estos organismos usuarios? Pues la contratación de profesionales expertos en cada una de las materias que están incluidas en esta plataforma. Tendremos desde expertos en gobierno del dato, que ahora veremos es una de las piezas claves de la plataforma, expertos en calidad del dato. Como decía, muchos de los organismos necesitan una revisión de la calidad de sus datos, un perfilado de sus datos y a lo mejor desarrollar reglas específicas de calidad para esos datos. Contratamos expertos en temas de calidad de datos con este objetivo. Tendremos consultores, desarrolladores, digamos, todo un equipo de personas dedicadas a una analítica más tradicional para que desarrollen dentro de las herramientas de Business Intelligence esos cuadros de mando, esos KPIs o esos informes que los organismos necesiten. Y tendremos también un conjunto de Data Scientists que serán los que en el espacio de trabajo de analítica avanzada puedan desarrollar los casos de uso de Machine Learning o de Deep Learning, como ahora veremos. Y, por supuesto, tendremos expertos en seguridad y protección de datos, porque no puede ser de otra manera. Tenemos que plantear la plataforma desde el inicio, cumpliendo toda la normativa en base a la protección del dato y a la seguridad de la información. ¿Y cómo proveemos este servicio a los organismos? Pues en principio se plantea en la fase en la que nos encontramos ahora mismo, la instalación se va a hacer en una nube privada de la Administración, que es la nube SARA.
Pero desde el inicio también, desde el diseño, se ha solicitado que esta plataforma tenga capacidad de hibridación, es decir, que contemplamos una segunda fase en la que vamos a contratar servicios en nube pública y, por tanto, tendremos una nube híbrida en la que, dependiendo del caso de uso, pues los implementaremos en la nube privada de la Administración o en la nube pública. Para dar respuesta a esta demanda que comentaba antes, tan dinámica de los organismos, que a priori no está cerrada, sino que se va generando conforme el proyecto avanza, la plataforma tiene que ser escalable en todos los sentidos. Es escalable a nivel de dimensiones, parte con unas dimensiones considerables para poder dar servicio a todos los ministerios y a sus organismos dependientes, pero en cualquier caso tenemos capacidad de poder reforzar la plataforma para aumentar su dimensionamiento o ir incorporando a lo largo de estos 2 años pues capacidades nuevas que probablemente ahora mismo no estén maduras, pero que a lo largo de estos 2 años sí que sean necesarias y podremos contratarlas para incorporarlas a la plataforma. Por tanto, la inversión que se hace en plataforma no se ha hecho en una primera fase de manera completa, sino que se contemplan varias fases para ir incrementando pues esa capacidad y esas funcionalidades, ¿no?, que ofrecemos desde ella. También queríamos destacar la posibilidad de hacer casos de uso que incluso necesiten de datos especialmente sensibles. Y para esto se va a hacer una certificación según el Esquema Nacional de Seguridad, que nos certifique la plataforma en nivel alto de seguridad para poder incluso dar respuesta a estos casos de uso donde se requiere pues eso, el tratamiento de datos sensibles. Simplemente una revisión muy de alto nivel. Como no podía ser de otra manera, la Administración debe cumplir el marco normativo en cuanto a la protección y a la seguridad de datos, pero fundamentalmente esto lo que nos garantiza es que el ciudadano puede tener la tranquilidad de que los datos que obran en poder de la Administración se van a utilizar de una manera segura y con el objetivo de mejorar el servicio público. Tenemos mucho marco normativo al respecto, pero bueno, destacar la Ley Orgánica de Protección de Datos que todos conocemos y quería destacar hoy también la Carta de Derechos Digitales que se ha publicado no hace mucho y que no todo el mundo conoce y realmente nos sirve como un marco de referencia a todos los que hacemos proyectos de este tipo para garantizar estos derechos digitales, que efectivamente el ciudadano sienta esa transparencia en las actividades que realiza la Administración y sepa con seguridad que los datos de su propiedad, porque al final es el usuario, el propietario último de su información, se están utilizando con un fin de mejora del servicio público. También estamos muy pendientes del reglamento, de la propuesta de reglamento que hay en la Unión Europea en torno a la Ley de Inteligencia Artificial, porque de alguna manera todos los casos de uso que hagamos de analítica avanzada se verán afectados por lo que este reglamento finalmente nos imponga. Por lo que estamos viendo en los borradores, bueno, entendemos que está muy alineado con la Carta de Derechos Digitales recientemente publicada. Y ya muy brevemente pasamos por las características ya concretas de la plataforma, estas capacidades adicionales que comentaba al almacenamiento puro y duro de Data Lake. Esta sería la pieza fundamental de la plataforma, que es la que permite esa gestión y ese intercambio transparente de datos. El gobierno del dato es el que nos asegura que los organismos tienen total transparencia de cómo se están utilizando sus datos y quién los está utilizando. La compartición de datos que se va a hacer en este espacio no va a ser de cualquier forma. Los organismos propietarios de sus datos, responsables de sus datos, tienen que cumplir sus propias normativas. En muchos casos pues están supeditados pues, a secreto estadístico o a secreto de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y por tanto no se puede compartir en abierto con cualquier destinatario. Esta capa de gobierno del dato es la que habilita para poder configurar las políticas de acceso que los organismos como responsables del dato determinen y, por tanto, el dato se compartirá, pero con todas las garantías de calidad y de seguridad que requiere una plataforma de este tipo. El gobierno del dato, por tanto, nos da esa seguridad, esas políticas de acceso, esa trazabilidad y esa auditoría necesaria para saber en todo momento quién y cómo está accediendo al dato.
pero también nos da la capa de calidad. El dato que se acceda finalmente por el destinatario tiene que haber pasado por ese proceso de calidad, y no solo de revisión, sino, como decía, vamos a desarrollar reglas de calidad específicas para cada dominio de datos. La capa de virtualización, como decía anteriormente, nos va a permitir también federar datos o data lakes que ya existen en la administración. Esto fue uno de los requisitos que inicialmente vimos en la plataforma, y teníamos claro que no íbamos a duplicar esfuerzos, ni íbamos a tener la información de la administración duplicada en varios espacios de datos. Contemplamos esta capacidad de virtualización precisamente para optimizar esos esfuerzos ya realizados, pero al mismo tiempo poder tener esa visión general de todos los datos que hay en la administración general, que nos permitan en un momento determinado, para un caso de uso concreto, ingestar solamente aquellos datos necesarios para realizar el caso de uso y volver a su origen. En cuanto a las capacidades analíticas, como decía, teníamos capacidades analíticas más tradicionales de inteligencia de negocio, las conocidas como herramientas de Business Intelligence, y aquí sí hemos requerido al menos dotar a la plataforma de las herramientas de última generación, ofrecer, digamos, a los organismos herramientas que en estas últimas décadas pues han mejorado mucho, y sobre todo se han focalizado en el usuario final, en el usuario que da el servicio, que sin tener muchos conocimientos de TI puede explorar los datos, porque la dependencia con los departamentos de TI al final pues hace que este tipo de proyectos se ralenticen mucho. Las herramientas que nosotros queremos proporcionar permiten a estos usuarios finales, que son responsables del servicio público, poder disponer de la información en dispositivo móvil, en tiempo real, y por tanto, donde y cuando ellos necesiten. Y lo más importante es que ellos mismos pueden hacer esa exploración sencillamente con lenguaje natural o con recomendaciones que la propia herramienta te realiza sin tener mayores conocimientos. Estas herramientas además han evolucionado mucho e incluso tienen capacidades predictivas, o sea que tienen capacidades o funcionalidades de analítica avanzada que directamente las presenta al ciudadano y presenta proyecciones futuras que pueden ser muy útiles para la toma de decisión. Para estos otros organismos que están más avanzados, tendremos un espacio, ¿no?, de trabajo para los científicos de datos que también estarán dentro del equipo. La idea es desarrollar algoritmos específicos para cada uno de los organismos que nos lo soliciten, pero también partir de modelos cognitivos que ya están desarrollados. No queremos reinventar la rueda. Hay mucho avance en el sector privado que se ha hecho en torno a estos algoritmos, y lo que pretendemos es que sean aceleradores y que podamos desarrollar los casos de uso aprovechando ese conocimiento que ya hay y esas herramientas que podemos incorporar a la plataforma. Dentro del espacio de analítica avanzada, además, quería destacar que hemos incorporado herramientas específicas para controlar los algoritmos. Se habla mucho del gobierno de los datos, pero no tanto del gobierno de los algoritmos, y para nosotros era un requisito fundamental en la plataforma para poder garantizar esa transparencia que nos van a demandar los ciudadanos y que nosotros tenemos que dar. Precisamente para esto solicitamos, como digo, herramientas que nos permitan explicar los algoritmos para ciudadanos y para personas que no tengan conocimientos técnicos, que nos permitan tener control de las variables que se están usando en cada momento, de los sesgos que se puedan estar produciendo y, por tanto, en definitiva, poder garantizar estos derechos digitales que decíamos de cara al ciudadano. Y tener esa auditabilidad y esa explicabilidad de todo el tratamiento que se está realizando sobre los datos contenidos en la administración. A nivel de plataforma, por último, tendremos un espacio, lógicamente, de publicación y de consumo, porque al final los organismos tienen que sacar partido de toda esta analítica que estamos realizando, y a través de este espacio de publicación y consumo tendremos diversidad de casos de uso. Hay organismos que publicarán en el portal de datos abiertos, en datosgov.es, a través de este punto de acceso, integrarán los resultados analíticos con sus propias aplicaciones, lo integrarán en sus propios portales para darlos a conocer a los ciudadanos, y en definitiva lo que hacemos es sacar provecho de esa analítica que se realiza dentro de la plataforma e integrarla con los servicios públicos que se ofrecen desde el resto de ministerios.
Y estos son los bloques de tareas en los que básicamente estamos centrados. Ahora mismo estaríamos en los bloques 1 y 2, los estamos ejecutando en paralelo. La adquisición de la plataforma está en curso, está en licitación y la previsión es adjudicarla antes de finalizar el año. Y durante el primer semestre del año que viene tenerla implantada y configurada y lista para implantar casos de uso. En paralelo estamos haciendo el bloque de tareas número 2, el análisis de casos de uso que ya hemos recibido por parte de organismos de la AGE. Estamos haciendo el estudio de viabilidad, estudiando las fuentes de datos, bueno, un poco analizando y priorizando entre todos los casos de uso la viabilidad, ¿no?, y la priorización de todos ellos para pasar a la fase 3, que es el propio desarrollo de estos casos de uso. Esta fase 3 previsiblemente comenzará a lo largo del año que viene, a partir de septiembre del año que viene, y se alargará durante todo el periodo en el que tenemos fondos de recuperación, que será a lo largo de todo el 2023. Y la tarea número 4 es la que he comentado, que se irá realizando conforme lo demanden los casos de uso de los organismos de la Administración. Conforme veamos que necesitamos reforzar bien las dimensiones de la plataforma, bien hibridar hacia una nube pública o incorporar capacidades nuevas, iremos sacando licitaciones públicas que nos permitan hacer ese incremento de capacidades. Y por último, simplemente, bueno, pues una reflexión que probablemente sea una de las que más se escuchen en el Congreso este año. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos encontramos en un momento de oportunidad para las administraciones. Creo que no hemos tenido un momento en el que confluyan estas tres cuestiones, en que la tecnología esté suficientemente madura y al alcance de nuestra mano como para poder realmente revolucionar los servicios públicos a través del manejo de los datos. Tenemos un marco normativo que se ha ido desarrollando para reconocer esos derechos digitales y que son fundamentales para que el ciudadano confíe en lo que está haciendo la Administración, confíe en que tiene todas las garantías de seguridad y de protección de datos de su información. Y, por último, la financiación. Por eso digo que creo que no nos vamos a encontrar en un momento como este probablemente en mucho tiempo. Tenemos los fondos de recuperación europeos que hacen que en este momento estemos en una oportunidad única para desarrollar servicios de calidad basados en datos que realmente mejoren la vida de las personas. Muchas gracias.